que es también la concepción de Marx. O sea, es la concepción diferente al funcionalismo sociológico y a la idea de consenso político. El consenso político no es resultado de la razón. El consenso político es resultado de los intereses en el diagrama de fuerzas. Si yo tengo las de ganar porque yo soy el que ha ganado en la guerra previa, puedo imponer cualquier consenso. Y eso supone que mis enemigos se van a doblegar ante mi voluntad. Entonces la política es saber quién tiene las de ganar porque está en el papel del triunfador en la guerra que establece ese escenario. Y claro, se trata de hacer creer que podemos llegar a un acuerdo cuando en realidad no queda otra que aceptar mi voluntad. Entonces, las relaciones políticas están dadas en función de quién tiene el poder previo. Ahora, ¿eso qué significa? Ver siempre a los demás en la posición, en el papel de amigo o enemigo, de aliado o contrincante. Y eso supone que al contrincante en algún momento tendré que eliminarlo. Así es así, entonces estamos en el momento fundacional de la guerra. Cuando hay que eliminar al contrincante, inclusive físicamente, y eso también dice el marxismo, estamos en la dictadura del proletariado, si hablamos de la revolución, del capitalismo al socialismo. Lo demás, es decir, la política es el acuerdo, el consenso que logremos, es solo discurso en un diagrama en el que dice eso tiene las de ganar, porque tiene un trasfondo de ser el vencedor, de tener algo a su favor en la guerra que ha ganado. Entonces, la política no es discusión racional, sin interés, inclusive cuando aparece muy racional, lo que late es el interés. ¿Y en el interés qué hay? Interés significa cómo yo voy a aumentar mi poder, cómo lo voy a preservar y cómo voy a tratar a mi enemigo. Porque claro, tampoco lo puedo eliminar, ¿no? Todo el tiempo. Hay un momento en que se elimina al enemigo y ese es el momento fundacional de la guerra. Y eso da la pauta para establecer un diagrama de fuerzas. ¿Y cómo voy a tratar a mis aliados? ¿Y cómo me puedo comportar con los aliados? Y algunos aliados se pueden convertir en enemigos y algunos enemigos en amigos. Y ese es el desarrollo de la política en el diagrama establecido por el hecho fundacional de la guerra. Entonces, inclusive en periodos de paz, lo que prevalece es la visualización del otro como potencial aliado o como enemigo enfrentado. Pero inclusive el enemigo enfrentado, si no estamos en el momento fundacional, puedo conducirme de manera que se convierta eventualmente en mi aliado. Entonces, son vaivenes en el periodo de paz de acuerdo al diagrama fijado en el momento de la guerra. Efectivamente es así, es como tú dices. Es decir, no hay forma de hacer política, de desarrollar una teoría sobre la política, una filosofía política que prescinda de la relación amigo y enemigo y que por lo tanto pretenda en abstracto construir un acuerdo sobre la razón. Ese propósito de los filósofos de querer hacer la política siguiendo la razón simplemente es fruto de su sobrevaloración de la razón y de su deseo de que de alguna manera la razón se imponga sobre la realidad política. La realidad política tiene tal despliegue por sí misma que siempre obliga a, en un escenario dado por una guerra original, por decir así, se decanten las posiciones en función del poder acumulado de cada actor. Y eso hay que reconocer claramente
si uno quiere inmiscuirse en la política, hacer política y saber que son las posiciones de los grupos las que podrían cambiar ese escenario del régimen de verdad, de derecho positivo y de ejercicio del poder. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, algún comentario? Nada más. Foucault también habla de algunos historiadores que habrían descubierto esto, ¿no? Los historiadores que hablan de la guerra de las razas. Y aquí menciona, por ejemplo, a Thierry y a Thiers. Thiers es el verdugo de la Comuna de París, ¿no? Adolphe Thiers, que era político y era historiador, pero que él... Hay algunas ilustraciones de Thiers, ¿no?, como político, como el que había matado a los obreros de la Comuna de París, y que, sin embargo, se daba cuenta de que lo que protagonizaban los communards, es decir, los que participaban en la comuna de una manera anarquista, porque la Comuna de París fue una expresión del anarquismo, ¿no? Pese a que existía el marxismo no tuvo influencia. Fue el anarquismo de Blanqui, por ejemplo, el que tuvo influencia sobre la comuna. Y claro, Thiers, que era un defensor del antiguo régimen, que estaba en contra de los communards, es decir, de los participantes en la comuna, y que era el verdugo que mandó a que los fusilaran y que los masacraran al final. Era también historiador, y en lo que escribe como historiador muestra que efectivamente lo que se estaba jugando ahí era el statu quo, es decir, la situación de Francia hacia 1870, que es cuando estalla la comuna, y que no había ningún límite y había que unirse con Prusia para evitar la revolución proletaria, pero no la revolución proletaria en términos marxistas, sino en términos anarquistas. Eso también, en eso también se advierte la simpatía de Foucault, ¿no? Foucault no es amigo de la planificación de la revolución, como establece el leninismo, o peor, el estalinismo, sino de la revuelta, es decir, de cambiar, al menos en algo, el diagrama de fuerzas que establece la guerra fundacional, a partir de revueltas, de cambios, de expresiones violentas que puedan modificar. Si son muchas las revueltas y van transformando los escenarios, es posible que no se necesite una gran guerra para cambiar bastante el diagrama inicial. Y de eso se daba cuenta Thiers. Son pocos los que se dan cuenta. Los historiadores en general expresan solo la visión del vencedor, pero en este caso Thiers, como historiador, se daba cuenta que lo que estaba en juego y lo que representaban los communards era realmente algo muy riesgoso para lo que él quería preservar, y por eso no tuvo ningún reparo en ser su verdugo, el verdugo de la Comuna de París. Y claro, eso es analizado por Foucault, reconociendo que pese a su posición política, es uno de los pocos, Augustin Thierry también es otro, que de los historiadores que se dan cuenta de esta visión de la contrahistoria. Es decir, la historia la hacen quienes llegan a situaciones extremas de violencia. Y esas situaciones extremas de violencia redefinen los escenarios para los periodos de paz.
Cómo se construye la paz después y es otro tema, pero esos escenarios están delimitados por las condiciones de la guerra que dio lugar a ese escenario de paz. Y darse cuenta de eso no es tan frecuente. En general, los historiadores que narran las hazañas de los triunfadores, lo único que hacen es, tener el temor de que el poder de los vencedores los aplaste y por lo tanto quieren contentarlos. Pero hay algunos que sí se dan cuenta de que son estas facciones. Lo que decía Christopher sobre el amigo, el enemigo, en realidad lo de las razas es también una lucha de facciones. Si eliminamos el concepto de raza para no entrar en el nazismo y en el liberalismo en sus orígenes, podemos usar el concepto de facción. Y facción en política es el actor político que puede redefinir el escenario de enfrentamiento, puede redefinir el escenario de fuerzas por los enfrentamientos que ocasione esa facción. Es decir, una facción que usa las armas y llega a situaciones de violencia y eventualmente implica muchos costos en cuanto a vida, a violencia, en cuanto a cambios, definen las nuevas condiciones políticas. Entonces los actores no tanto son los partidos para Foucault, sino son las facciones que adquieren fuerza, que en el caso extremo se autoproclaman mesiánicas, en el caso extremo pueden proclamarse como razas superiores, el nazismo por ejemplo. Claro, todo era cuestión de facciones, ¿no?, que terminaron influyendo y siendo gobernantes de un Estado como Alemania en el siglo XX. Entonces, son estas facciones las que protagonizan revueltas, convulsiones, redefiniendo. Porque si bien hay una guerra fundacional para cualquier diagrama, ese diagrama no supone una paz, diríamos, estable y regular. Siempre hay manifestaciones de violencia con diferentes grados de intensidad, posiblemente no tan altos como la guerra fundacional de ese escenario. Confrontación, conflicto con menor grado. Pero esos conflictos van a redefinir en ese gran escenario que tienen por principio la guerra inicial fundacional nuevas correlaciones, nuevas posibilidades, nuevos actores. Entonces, la política es eso, encontrar los resquicios para que la facción actúe de manera que redefina los términos del escenario, del diagrama de fuerzas, que dé lugar a transformaciones en el régimen de verdad, en el derecho, en las leyes, en la organización económica y social de la sociedad de acuerdo a los actores que luchan, que se enfrentan y que definen esos nuevos escenarios. Esa es la comprensión de la política que tiene Foucault. Y por eso también él ha participado en toda manifestación de minorías, de los migrantes, de los marginados en Francia, marchen en la época de los 70 y los 80, siempre eran apoyados por gente como Sartre, Foucault, que apoyaban efectivamente esas movilizaciones de minorías. Y también, por ejemplo, en el grupo de las prisiones, en el GIP, un grupo de investigación de las prisiones, ¿quién reparaba en escuchar a los presos, a los delincuentes, a los criminales, en hablar a favor de ellos, en reivindicar sus derechos? Intelectuales de peso como Foucault y los demás que en alguna ocasión hablamos, tenían sin duda auditorio para que ellos puedan expresar una voz de apoyo a esos movimientos. Es decir, este también es el contrapoder, pero el contrapoder que en el marco, en el escenario, en el diagrama de fuerzas, como puede ser una manifestación, una marcha, no es ilegal, y si es ilegal puede imponer, y si la policía los reprime, como lo golpearon varias veces, lo detuvieron varias veces, lo encarcelaron un día, una noche por participar, bueno, es el bajo nivel de violencia que hay que
participar para modificar en algo ese diagrama que establecido a partir de un momento fundacional de ese escenario de democracia, de características de liberalismo, como era la Francia de los años 70 o 80, por ejemplo. Entonces, siempre hay posibilidades para el contrapoder, y en la medida que el compromiso y la acción aumentan en intensidad de violencia, también existe la posibilidad de esperar un cambio más o menos grande. Es decir, hay una relación directa entre el grado de conflicto del enfrentamiento y el cambio del escenario y del diagrama de fuerzas. ¿Algo más? Bueno, la 11ª lección, la última, habla sobre la guerra, la teoría clásica, lo que ya hemos visto, y un poco de la sociedad de Foucault, donde también hace referencia a la biopolítica. De esto ya hemos hablado hace 2 semanas, cuando hablábamos de la genealogía de la femineidad. Nos ha faltado ver algunos temas, ¿no? Como por ejemplo la hermenéutica del sujeto, aunque hemos visto también temas relacionados con la sexualidad, y hace 2 semanas en esta clase que dedicamos solo al tema de la genealogía de la femineidad, la historia de la sexualidad, hay esos puntos, ¿no? Yo les sugiero que lean para el examen, o tal vez no puedan leer todo, y también después, ¿no? Aquí por ejemplo hay algunas consideraciones sobre el racismo y el nazismo, y al final un breve resumen que hace Foucault: análisis de las relaciones de poder, la guerra, el discurso histórico-político de la guerra, todo esto ya hemos visto. La guerra es la clave de la paz, tiene esas expresiones, por ejemplo, ¿no? El discurso histórico-político de la guerra de todos contra todos, eso es de Hobbes. A Hobbes lo critica, como hemos visto. La importancia de Koch, y hay otro que se llama Selde, que son los dirigentes del siglo XVII en la guerra de las razas, después de Bougainville en el siglo XVIII, al final del reinado de Luis XIV. Y bueno, lo que hemos visto, las transcripciones, lucha de clases y el enfrentamiento biológico de los nazis. Ese es el contenido. Aquí no aparece Clausewitz en el resumen, pero también hemos visto, ¿no?, cómo cambia la expresión de Clausewitz de acuerdo a su concepción de la guerra y la política. No sé qué opinión personal tienen sobre estas ideas. ¿Creen que la política es esto? ¿O es una visión un poco extrema sobre el enfrentamiento, la oposición, el conflicto? Ahora, claro, hay tendencias que dicen, no, la política debería ser acuerdo, consenso, todos ganemos, no nos enfrentamos, no nos enfrentemos, etc., ¿no? Esto ya como opinión personal, les pregunto para que también ustedes reflexionen al respecto, no solamente para dentro de una semana, sino también para su propia concepción, ¿no?, en el sentido de que si la política es siempre enfrentamiento o hay maneras alternativas de concebirla. Este en realidad es el núcleo de la filosofía Foucaultiana, de la filosofía política Foucaultiana. No sé, ¿qué dice César? ¿Qué dices Diego? Carmiña, no han hablado mucho. Andrea.